Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar sobre los métodos sobrecargados. Vamos a ver el tema de sobrecarga de métodos. Pero bien, ¿qué es la sobrecarga de métodos? La sobrecarga de método nos permite definir dos o más métodos con el mismo nombre, pero que van a diferir en cantidad o tipo de parámetros. Es decir, vamos a poder crear varios métodos que tengan el mismo nombre. Y la manera en que el compilador va a poder diferenciar a un método del otro en el momento que tú mandes a llamar al método es dependiendo de lo que tú le pases como argumento. Sí, vamos a realizar este ejercicio para que se pueda comprender mejor con la práctica. Bueno, tenemos la clase que se llama métodos sobrecargados. Esta clase pues tiene su llave de apertura y su llave de cierre y únicamente tiene el método main por el momento. Bueno, vamos a suponer que nosotros necesitamos realizar una encuesta a ciertos estudiantes en una escuela, ¿sí? Entonces, a esos estudiantes se les va a pedir cierta información, por lo cual vamos a crear unos métodos para pedir esa información. Pero nosotros podemos ciertos datos pedirlos de manera opcional. Por ejemplo, nosotros vamos a pedir el nombre del estudiante, vamos a pedir también el ID del estudiante. Además de eso, la edad del estudiante, pero la edad puede ser opcional. Además de la edad, también vamos a pedir el sexo del estudiante, si es femenino o masculino, pero también puede ser opcional, por lo cual vamos a crear varios métodos. Voy a crear un método al cual vamos a llamar como pide datos y este primer método que va a estar sobrecargado, ¿sí? Va a pedirnos el nombre, va a pedirnos el ID del estudiante, que es como un número de identificación. ¿Por qué lo estoy definiendo este parámetro como de tipo string si el ID es numérico? Bueno, los números también son caracteres, pero si los definimos como tipo string no vamos a poder hacer operación. Entonces, como el ID solamente es para poder visualizar el número de identificación del estudiante, lo podemos definir como string. Entonces tenemos aquí este método que se llama pide-datos, que tiene dos parámetros, uno para el nombre y otro para obtener la ID del estudiante. Entonces, en el momento en que nosotros mandemos a llamar a este método, tenemos que pasarle el nombre y el ID del estudiante. Entonces tenemos este método pide-datos, que únicamente nos va a pedir el nombre y la ID del estudiante. Luego también vamos a crear un método que se va a llamar de igual manera, el cual nos va a pedir el nombre, nos va a pedir el ID, nos va a pedir la edad, es decir, dependiendo la información que vamos a ingresar del estudiante, si solamente el estudiante nos quiere decir su nombre y su ID, pues mandamos a llamar a este método, pero si además de eso el estudiante nos dice la edad, pues podemos mandar a llamar a este método, y si además de eso queremos nosotros ingresar cuál es el sexo del estudiante, pues podemos mandar a llamar a este método. ¿Por qué el sexo, el parámetro lo estamos poniendo de tipo char? Como solamente va a ser un carácter, el cual puede ser F por femenino y M por masculino, pues por eso lo definimos como de tipo char. ¿Sí? Bueno, eso también lo voy a copiar aquí. Y ahora ya tenemos estos tres métodos sobrecargados. Dentro del método main vamos a mandar a llamar a esos métodos. ¿Sí? Hay algo que podemos hacer. Si no queremos nosotros crear objetos, podemos definir estos métodos como estáticos. Simplemente ponemos la palabra clave static y ya con esto estos métodos se van a convertir en estáticos, así como el método main. Entonces tenemos aquí a estos tres métodos sobrecargados estáticos. Entonces dentro del método main vamos a nosotros poder mandar a llamar a estos métodos. Entonces simplemente vamos a mandarlos a llamar con el nombre de la clase. La clase se llama sobrecargados. Entonces con el punto mandamos a llamar al método pide datos. Pero ¿cómo va a diferenciar el compilador cuál método es el que se va a ejecutar? Es dependiendo los argumentos que le pases.
Si tú le pasas, por ejemplo, dos argumentos, uno de tipo string y otro de tipo string, el método que se va a ejecutar va a ser este. Este va a ser el método que se va a ejecutar. Pero si tú le pasas tres argumentos, dos de tipo string y uno entero, el método que se va a ejecutar va a ser este. Y si le pasas cuatro argumentos, dos de tipo string, uno entero y uno de tipo char, el método que se va a ejecutar va a ser este. Es decir, dependiendo de lo que tú le pases como argumento, es el método que se va a ejecutar. Por ejemplo, vamos a suponer que nada más queremos dar el nombre y la edad. Bueno, aquí ¿qué está pasando? Estamos mandando llamar al método pide datos. Como es estático, simplemente ponemos el nombre de la clase, ponemos punto y mandamos a llamar al método. Aquí le estamos pasando dos argumentos. El único método que tiene dos argumentos es este. Pero este método llamado pide datos espera recibir dos strings. Y aquí nosotros desde el método main le estamos pasando un string y un entero. Entonces, como le estamos pasando un entero, no hay ningún otro método que en sus parámetros tenga un string y un entero. Por ejemplo, este método sobrecargado tiene dos strings y un entero, pero lo que nosotros estamos pasando es simplemente un string y un entero. Entonces tenemos que poner esto como string. Ya si le ponemos comilla doble, es, estos caracteres, estos caracteres ya son considerados como string, ¿sí? Entonces, en el momento que nosotros mandamos a llamar al método pide datos y le pasamos dos strings, un string que es María y el otro string que es esta ID, ¿qué va a pasar? El flujo de ejecución del programa va a saltar a este método. ¿Y qué va a pasar? Aquí se va a copiar el nombre de María y aquí la ID. Entonces se ejecuta el método, te va a aparecer en pantalla nombre y enseguida el contenido de lo que fue pasado como argumento, María. Y luego va a aparecer ID y va a añadirle la ID que fue pasada como argumento, que es 2345543. Pero bueno, ¿qué tal si nosotros, bueno, ¿saben qué voy a hacer para poder diferenciar mejor? Voy a hacer lo siguiente. Bueno, creo que estoy en el método equivocado. Aquí me falta añadir lo siguiente. Me falta añadir edad, ya que este método tiene tres parámetros. Edad y concatenamos aquí lo siguiente. Y aquí, aparte de la edad, vamos a poner cuál es el sexo de ese estudiante. Aquí me falta el punto y coma. Entonces, una vez que nosotros le pasamos dos argumentos a este método, los dos de tipo string, se ejecuta este método y te va a aparecer en pantalla nombre y va a mostrar el nombre y luego te va a aparecer ID y va a mostrar la ID. Pero ¿qué tal si tú, por ejemplo, mandas a llamar al método pide datos, pero además de pasarle el nombre, le pasas la ID y además de eso, le pasas la edad. Le pasas la edad y además de eso, le pasas el sexo. Es decir, si es masculino o femenino, pongo aquí una M. ¿Cuál método es el que se va a ejecutar? Como le estamos pasando cuatro argumentos, le estamos pasando un string, le estamos pasando otro string, luego un entero y un char, es comilla simple, ¿qué pasa? ¿Cuál es el método que tiene esos parámetros? Pues este es el método que tiene esos parámetros. Este método, que también se llama pide datos, tiene como parámetro un string, un entero y un char.
Es importante que nosotros pongamos, en el momento que pasemos los argumentos en el método, los pongamos en el orden tal como están. Si, por ejemplo, yo paso primero el char, pongo comilla simple, y luego al final paso el string, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque yo tengo que ponerlos en el orden en el que el método está en los parámetros. Este método está en orden string, string, entero, char. Entonces tengo que poner string, string, entero, y este es un char, ¿sí? Como nosotros a este método le estamos pasando dos string, un entero y un char en ese orden establecido, el flujo de ejecución del programa va a saltar a este método. Va a saltar a este método debido a que este método tiene como parámetros string, string, entero y char. Entonces se va a ejecutar este método y se va a ejecutar línea por línea dentro del bloque de código. Te va a mostrar el nombre y concatena lo que le pasamos, que es Luis. Luego te va a mostrar la ID, luego te va a mostrar la edad, que es 16, y luego te va a mostrar el sexo, que es M, de masculino. Y si por eso, por ejemplo, nosotros mandamos a llamar al método pide datos y le pasamos nosotros un string, le pasamos otro string y además de eso le pasamos la edad. ¿Qué pasa? Le estamos pasando tres argumentos, por lo cual tres argumentos, string, string y entero. Si observamos, este método tiene como parámetros string, string, entero, en ese mismo orden. Entonces, es la misma cantidad de parámetros y del mismo tipo, por lo cual el método que se ejecutaría sería este y nos mostraría el nombre, la ID y la edad. Este es un sencillo ejercicio de métodos sobrecargados. Vamos a ejecutar este programa para poder ver el funcionamiento. Bueno, aquí podemos hacer una separación para que no se vea todo revuelto. Podemos diferenciar cuál método es. Entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente. O simplemente lo que podemos hacer es poner método con tres parámetros. Me faltó el punto y coma aquí. Pongo método, bueno, aquí es método con dos parámetros. Copio esto. Método con tres parámetros. Bueno, esto estaría mejor ponerlo en la parte de arriba para poder diferenciar. De igual manera esto ponerlo en la parte de arriba. Y luego aquí poner método con cuatro parámetros. No es necesario que sean diferentes en la cantidad de parámetros. Los tres métodos podrían tener la misma cantidad de parámetros, pero diferente tipo de dato de parámetro. Entonces vamos a poner un punto y coma y vamos a ejecutar este programa. Y aquí podemos ver, dice método con dos parámetros, dice nombre María y la ID. Luego método con cuatro parámetros, dice nombre Luis, ID, esta, y edad 16, y sexo M. Luego método con tres parámetros, nombre Marcos, ID, esta que está aquí, y edad 17. Entonces vemos que dependiendo lo que pasemos como argumentos en el momento que mandamos a llamar a los métodos, el compilador va a detectar cuál es el método que se va a ejecutar. Si nosotros no ponemos los argumentos en el orden establecido como les expliqué, ¿qué va a pasar? No se va a mandar a llamar a ese método que tenga ese tipo de parámetros.
Bueno, vamos a seguir viendo más ejercicios, por lo cual los espero después. Hasta luego.